de los libros. Y ahora, como tengo tiempo, vamos a pasar a otra entrevista de Agustín, en este caso más cortita, para ir cerrando con este programa. Gracias a todos los que están en vivo, más de 200 personas. Y esta entrevista en Imagen Radio de hace 3 días fue subida. A ver si actualizo por las dudas para que no me aparezca después ninguna publicidad encubierta y no perdamos tiempo. Que todavía Agustín no la subió a su canal. Por ahí algunas de estas entrevistas Agustín las sube a su canal. Ya ha subido 2 o 3, pero esta todavía no la ha subido. Supongo que la subirá. Tal vez uno de estos días, mañana, tal vez, pasado. Pero bueno, igualmente, o a lo mejor no la sube. Pero bueno, igualmente nosotros la vamos a ver ahora acá, porque total ya hace 4 días, más exactamente, que ya fue subida. Tiene más de 100.000 visualizaciones. A lo mejor se la encontraron, a lo mejor la vieron ya. Pero quiero repasarla aquí con ustedes. Y mientras estoy estirando un poquito, porque salta todavía la publicidad. Llega un libro a mis manos que más que un libro es un tratado, tal cual. Un tratado sobre globalismo, sobre esto que nos debería de estar uniendo en el mundo, de tener mismos objetivos. Porque si yo te pregunto a ti que me escuchas, que eres el público más inteligente de la radio y la televisión en México, ¿qué es globalismo? Pues te imaginas eso. Si yo le pregunto al autor de este tratado, Agustín Laje, ¿qué es globalismo? Como si no supieras qué es, ¿qué pensarías que es? Bueno, gracias por la invitación antes que nada, Fernanda. Es un honor estar aquí, gracias. A ver, globalismo suena a otra palabra más conocida para todos nosotros, que es globalización. Globalización es una palabra que usamos popularmente desde la década de 1990 y que ha referido y continúa refiriendo a la aceleración de los intercambios comerciales que se montan sobre la base de las nuevas tecnologías en materia de sistemas de comunicación, sistemas financieros, sistemas de transportes. Y, por ejemplo, tocar un botón y mover tus ahorros de una parte del mundo a otra parte del mundo. Tocar otro botón y contratar a un tipo que va a trabajar en tu empresa, pero desde la India. Ni lo conoces, nunca lo viste en tu vida, pero tocas el botón y lo contrataste. Tocas otro botón y compras mercancía china que te llega en cuestión de días. Eso se llama globalización. Ahora, globalismo es una palabra mucho más reciente, de índole... no es igual. No, ahí voy, exactamente. Globalismo es una palabra mucho más reciente, tiene apenas 8 años, más o menos. De hecho, empieza a hablar de esto sobre todo Donald Trump en los Estados Unidos, en el 2016. Pero a ver, antes de entrar a globalismo. En la anterior campaña. ¿Globalidad es un término que instituye la ONU? Bueno, ¿o cómo surge globalidad? ¿Cuándo se habla del mundo global? No de que estás hasta allá, lejos, lejos, eres China y yo contigo no tengo nada que ver. Insisto, esto es efecto de las nuevas tecnologías que aparecen a partir de la década de 1980 y que hacen del mundo incluso algo que Marshall McLuhan, un gran teórico de medios, llamó la aldea global. O sea, podemos fechar, si necesitamos una fecha, digamos desde 1980 en adelante, ya incluso las facultades de ciencias económicas en los Estados Unidos empezaron a hablar de globalización. Ahora, de manera popular, la opinión pública general empezó a hablar de globalización a partir de 1990. Y en la ONU, las grandes conferencias de la ONU en términos globales fueron también en la década de 1990. Ahora, una cosa es la globalización, que es un fenómeno sobre todo comercial, de tipo económico, financiero. O sea, son los procesos. Son los procesos que tienen que ver, insisto, con el sistema económico. Ahora, globalismo es un fenómeno político que tiene que ver con la redistribución del poder político, que antes estaba concentrado en los estados nacionales, y cada vez parece más fluir hacia instancias supraestatales que empiezan a conformar agendas políticas, jurídicas, culturales, que de arriba hacia abajo se deslizan hacia los pueblos. A ver, palabras más sencillas, Agustín. Acuérdate que tú dominas el tema, pero nosotros no. ¿Globalismo es esta palabra que dices instituida por Donald Trump? Bueno, ¿la empezó a usar? La empezó a usar para describir un fenómeno político. ¿Cuál es ese fenómeno político? El de organismos internacionales que crean agendas políticas que las naciones no discuten pero deben acatar. Por ejemplo. O sea, es como la promoción y consolidación de la cooperación internacional. Sí, pero es que ya no es cooperación internacional. Ese es el punto. La idea de cooperación internacional tiene sentido cuando uno tiene estados soberanos que tienen sus propios objetivos, sus propias agendas y que tratan de articularlas, cooperando justamente. Bien. Otra cosa es cuando se empieza a crear una burocracia supraestatal, con funcionarios que ya no son nacionales, sino que son supranacionales, que diseñan agendas que las naciones deben aplicar. Mira, para que esto quede con un ejemplo, porque estamos todavía en el terreno de la abstracción, vamos a un ejemplo muy claro. Hay algo llamado Agenda 2030, que se creó en 2015. Es una agenda que tiene 17 objetivos, 169 metas, que hablan sobre todos los temas.
Lo que a vos se te ocurra, desde economía hasta sexualidad, pasando por el clima, por los peces, por la industria, por el agro, por todo lo que incumbe a la vida tanto pública como privada de las naciones. Ahí está la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 fue diseñada por apenas 30 personas en Naciones Unidas que definieron estos objetivos y que fueron acompañadas por otras 57 personas. O sea, 87 personas de Naciones Unidas diseñaron una agenda para 8.000 millones de seres humanos que habitamos en este planeta, que acataron a partir de septiembre del año 2015 esta agenda de la cual los pueblos no conocen. Es decir, yo apostaría de que el 99% de la gente que nos está mirando pues jamás ha discutido nada relativo a Agenda 2030 y sin embargo... lo discutimos sin saber que está en la Agenda 2030. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Es decir, ¿por qué yo soy crítico con esto? Porque creo que deteriora los sistemas democráticos. Porque en la democracia son los ciudadanos nacionales los que deben llevar adelante debates, consultas, votaciones, decisiones que están implicando su futuro político. Ahora, cuando aparecen organismos internacionales, ya no para aceitar la cooperación internacional, como vos decías bien, sino para definir qué es lo que tienen que hacer las naciones, ahí ya hay un nuevo régimen político, que es el que podemos llamar el régimen globalista, donde las decisiones empiezan a tomarse por fuera de la frontera. Pero a ver, el globalismo está a favor de que la sociedad, nosotros que estamos escuchando el programa, votemos por jueces y magistrados. No, eso no es parte de una agenda globalista. Lo que tiene el globalismo son órganos judiciales que terminan tomando decisiones que las naciones deben acatar. Por ejemplo, en este momento, un órgano de OEA es la Organización de los Estados Americanos, es la organización internacional de tipo regional que opera sobre América. Ajá. En esta organización están prácticamente todas las naciones americanas. En ella hay un sistema de derechos humanos llamado Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Su órgano contencioso se llama Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en este momento grupos feministas del Salvador han llevado un caso a la corte, son 7 jueces, ninguno de ellos es del Salvador, y estos jueces tienen que resolver por un caso llamado Beatriz versus El Salvador, que si, digamos, el fallo es contra el Estado del Salvador, la pena podría ser legalizar parcialmente el aborto en El Salvador. Y uno dice, pero vamos, yo soy un ciudadano del Salvador y me van a legalizar el aborto, ¿quiénes? 7 jueces que ninguno es salvadoreño. En El Salvador no hay aborto legal, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Una señora llamada Beatriz se embaraza de su segunda hija que venía con un problema cerebral. Entonces grupos feministas se acercan y le dicen, tenés que abortar, ¿no? Pero es que en este país no se puede abortar. Pues entonces no hubo tal aborto. Cuestión que la hija nace, Leilani fue su nombre, nace, vive lamentablemente poco tiempo y muere la hija. Ahora, Beatriz vive 4 años más y muere después de 4 años de haber parido en un accidente de motocicletas. Y los grupos feministas llevan ese caso diciendo se murió porque El Salvador no le brindó un aborto legal. Válgame. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 7 jueces que no fueron elegidos por El Salvador, que no fue elegido en realidad por ninguno de nosotros, ninguno de Salvador. En la descripción de este video tienen todavía el link para firmar el caso de Beatriz. Ahora están discutiendo un fallo para penalizar a El Salvador por no haber legalizado el aborto. ¿Eso es globalismo? Exacto. ¿Por qué? Porque las decisiones que involucran a los pueblos se empiezan a tomar fuera de las fronteras nacionales en organismos que no fueron electivos, que no representan al pueblo, que ni siquiera tienen la misma nacionalidad sus miembros, los que lo componen, y que sus decisiones, sin embargo, son cada vez más vinculantes para nuestros destinos. Pero a ver, en el globalismo que tú planteas, el que existe, y es este ejemplo, entonces, ¿hay soberanía? Bueno, ese es el concepto clave. Digamos, has puesto el dedo justo donde va, en la tecla. La soberanía es Hobbes, que fue el filósofo político más importante del Estado moderno, decía en su gran libro El Leviatán que la soberanía era el alma del Leviatán, el alma del Estado. ¿Por qué? Porque la soberanía es el derecho supremo y exclusivo a tomar decisiones sobre el territorio que domina la autoridad estatal. Entonces, la soberanía, cuando empieza a abandonar al Estado para redirigirse hacia órganos supraestatales, es cuando se genera el régimen globalista. El globalismo es la transferencia de poderes soberanos hacia órganos supranacionales. Te voy a dar otro ejemplo. Porque, digamos, a mí me gusta ir de lo abstracto al ejemplo para que la gente diga, esto es. Mira, hace muy poquito tiempo estábamos en una pandemia y yo hubiese estado con una máscara y vos con una máscara o yo ni siquiera hubiese podido llegar acá. ¿Quién determinó las directrices con las cuales casi todas las naciones del mundo desplegaron sus políticas sanitarias? ¿Quiénes fueron? Fueron los ministerios de salud. La Organización Mundial de la Salud. ¿Y esa organización es estatal? No, es global. Es global. Es supraestatal. Segunda pregunta, ¿esa organización es pública? Es decir, no. De hecho, uno de los principales financistas de esta organización no es ningún Estado, es un señor llamado Bill Gates.
que además tiene sus intereses en la industria farmacéutica, con lo cual ahí tendría que haber una incompatibilidad alevosa de intereses, pero no las hay. Ahora bien, en este momento, y acabamos al punto, se está discutiendo en la OMS, así como te ponía el caso recién de los jueces de la Corte Interamericana, en la OMS se ha estado discutiendo en el último tiempo el nuevo tratado sobre las pandemias. ¿Qué implica este tratado sobre las pandemias tal como lo están redactando, como lo han redactado? Bueno, que en la eventual próxima pandemia los estados se hayan comprometido de antemano a brindarle soberanía, a brindarle más poder a la OMS para que cuando llegue el COVID 2026, no lo sé, estoy inventando, la OMS ya cuente con dispositivos de gobernanza global para determinar de una manera mucho más contundente y categórica cuáles son las políticas globales en materia sanitaria. Pero en el caso que estás poniendo, por ejemplo, México, por su soberanía, en su momento decidió que ella, o sea, él, Andrés Manuel, no iba a atender el llamado de la OMS. Sí, y en ese sentido es que yo en el libro repito hasta el cansancio que el régimen globalista está en estado embrionario. ¿Qué significa esto? Que el Estado-nación todavía detenta el grueso de la soberanía y por lo tanto puede todavía oponerse a ese tipo de decisiones globales. El problema es que al avanzar con los tratados, cada vez más se le va poniendo en conflicto el Estado. Vamos a suponer que México adhiere al tratado de la OMS. Bueno, después en una eventual próxima pandemia no es tan fácil decir, bueno, yo voy a desoír esto con lo que ya me he adherido antes, ¿no? Deja Mira Anuncios QTF, el libro está a la venta en todas partes. Agustín Laje está con nosotros. Ingeniería social y control total en el siglo XXI. Eso lo llamó globalismo. No, Fernanda, no puedo creer que tengas a Agustín Laje en tu programa, Fer. No sabes, seguido me salen muchísimos videos de él sobre el tema del feminismo, el tema del aborto, el tema de la izquierda. Estoy muy impresionado que lo tengas. Pues es que vienes aterrizando, ¿verdad? Sí, básicamente. Acabo de llegar de una gira de Perú. Y lo que dice este espectador es porque, por ejemplo, él menciona el tema feminismo. Y Naciones Unidas tiene un órgano que es feminista, que se llama ONU Mujeres, que está financiado por distintos privados, como por ejemplo George Soros. La Open Society Foundations está financiado por la Fundación Conservadores. No son muy conservadores. ¿No? No, al revés. El paradigma feminista ellos lo movilizan a través de su capital. Por ejemplo, George Soros, este es un gran ejemplo de un globalista. George Soros le paga $40.000 por año a feministas de nuestra región que tengan menos de 30 años y que tengan una iniciativa como por ejemplo un podcast. Yo tengo un podcast, soy una mujer de 25 años, puedo aplicar para que Soros me mande a mi cuenta bancaria $40.000 simplemente porque tengo un micrófono y hablo en YouTube. O por ejemplo, quiero organizar un taller para discutir un libro feminista, puedo aplicar para que George Soros me mande mis $40.000. Hay mucho capital para esto que se ha llamado en los últimos años la agenda woke. Es un término muy nuevo, es un término que la gente habitualmente no entiende, que lo trabajo yo también en el libro, porque el contexto ideológico del globalismo son las causas woke, que vienen bajadas desde las Naciones Unidas y desde otros organismos. Voy a poner un ejemplo, que tiene que ver con lo que este espectador dice. Hace poco nos hemos, digamos así, saciado de un nuevo término llamado género. Género, cuando nosotros éramos jóvenes, era un término lingüístico. Claro. Las palabras tenían género. Hace poquito que las personas tenemos género también. Bueno, ¿de dónde sale eso? Eso sale de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de 1995 de Naciones Unidas, celebrada en Beijing, donde le dicen a todos los estados del mundo, oigan, a partir de ahora tienen que transversalizar algo llamado perspectiva de género, y esto tiene que estar en todos los ámbitos del Estado. En la seguridad, en la defensa, en la justicia, en la administración pública, en la salud, en la educación, e incluso en la empresa privada y en los medios de masas, en los medios informativos. Exactamente. Entonces, claro, de un día para otro empezamos a estar y lidiar con toda esta cuestión del género, que en general ni siquiera sus máximos difusores saben muy bien de qué trata, pero al mismo tiempo tenés una Agenda 2030 que tiene todo un objetivo, que es el número 5, que implica aplicar las perspectivas de género. Cuando yo veo que ha hecho la perspectiva de género en nuestros países, digo, miren, la realidad es que no le ha hecho tanto bien a la mujer como se suponía. En este país aumentó la violencia contra la mujer en los últimos años, a pesar de que nunca hubo tanto feminismo en la educación, en los medios, en la política. En mi país tuvimos incluso un ministerio durante los últimos 4 años de los Kirchner en Argentina. Tuvimos un ministerio llamado Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades, que recibía más presupuesto que el Ministerio de Seguridad, que el Ministerio de Justicia. Exacto. ¿Y qué pasó con los feminicidios? Se multiplicaron, si los consideramos con la década anterior, se multiplicaron por 2. Entonces, todo aquí son 7 mujeres al día. Al día. Al día. Claro, pero cada 8M tenemos una mega manifestación que al final del día uno dice, bueno, ¿y esto está contribuyendo a reducir algo? La idea del feminismo, la idea del género, ¿está mejorando la calidad de vida de la mujer? Pero es que está malentendido el feminismo. El feminismo, tú y yo somos feministas. Tú y yo como tú hombre, yo mujer, que queremos derechos, igualdad,
queremos mismas circunstancias, que la ley se aplique contigo, pero también conmigo. Queremos lo mismo. Sí, pero para eso se ha malentendido como una misandria. Exactamente. Y para eso no hace falta ni siquiera ser feminista, hace falta reivindicar la igualdad ante la ley, que tengamos los mismos derechos. Entonces, pero claro. Salió el tiro por la culata, porque lo mismo están acabando con las mujeres que lo mismo aplicándole este odio a los hombres. Exacto. Aquí te preguntan, me han discriminado por el mero hecho de ser hombre, vivo en España y creo que eso pronto le va a pasar a México. Bueno, sí, el paradigma feminista en España es muy fuerte. Yo vivo la mitad del año en España. Y hay gente que tiene terror de contratar a una mujer porque después, supongamos que esa mujer no rinde laboralmente, pues te puede meter una denuncia por haberla violentado. ¿Y cómo haces con eso? Sos culpable simplemente porque te acusaron de algo. O sea, la idea de que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario ya no existe más en el derecho occidental desde que el feminismo misándrico, como bien has dicho, reina en todos los ámbitos. Entonces, ha sido un daño muy grande y yo insisto con algo. Esto ha sido impulsado desde las Naciones Unidas otra vez, desde algo llamado ONU Mujeres. Es que estamos mal parados ahí por donde la vean, porque lo único que además genera esto es división. Bueno, el wokeismo está pensado para dividir. ¿Por qué se llama woke? Porque ¿Qué quiere decir woke? Bien, vamos al punto. Viene de wake up, o sea, de despertar. Woke o wokeismo es una palabra muy, muy nueva para todos nosotros, como la de globalismo también. Las palabras nuevas en política indican que hay contextos nuevos, ¿no? Esto es lo interesante. Estamos viviendo una nueva era en política, por eso aparecen nuevas palabras en política. Wokeismo es la exacerbación de la dialéctica opresor-oprimido. Ahí voy. Espérate, Agustín, sí, relájate. Ya. No, espérate. ¿Qué dijo? Lo vamos a explicar. O sea, otra vez, de lo abstracto vamos a ir a lo concreto. Es la exacerbación, es el desquicio, es el desenfreno, la exageración, la diseminación, la viralización de algo llamado dialéctica opresor-oprimido. ¿Qué es la dialéctica opresor-oprimido? Es el arte de dividir a la sociedad en dos bandos, los que oprimen y los que son oprimidos. La vieja izquierda utilizó este modelo para dividir a la sociedad entre los pobres y los ricos, los capitalistas y los obreros, los burgueses y los proletarios. Estas divisiones que te he mencionado son de tipo económico. Los pobres tienen que hacer la revolución contra los ricos, los obreros contra los capitalistas. Unos son los opresores, los capitalistas, otros son los oprimidos, que son los obreros, y el partido de los trabajadores tiene que unirse y hacer la revolución con esa gente. Este es el esquema siglo XX, incluso siglo XIX, ¿de acuerdo? El XXI serían minorías. Y el XXI serían minorías. ¿Por qué? Porque el pueblo es la mayoría. El pueblo y los pobres son la mayoría frente a los ricos, que son privilegiados, que son unos pocos que hay que derrocarlos. Esta era la visión de la izquierda en el siglo, insisto, fines del XIX y el XX. La Guerra Fría fue esta visión, ¿de acuerdo? Ajá. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XXI? ¿Qué es el wokeismo? Es cuando ese modelo de dividir al mundo en opresores y oprimidos y ponerlos a luchar, lo bajo ya no a la esfera económica, sino a la esfera de todas las relaciones sociales habidas y por haber y a todas las características del hombre. Por ejemplo, sexualidad. Bueno, vos sos una mujer, yo soy un hombre. Que vamos a acabar muriendo así, ¿eh? Que vamos a acabar muriendo así por más autopercepción. Así nacimos, sí. Exacto. Ya, si tú quieres ser perro, qué bueno, pero tú vas a morir hombre. Si yo quiero ser ballena y mañana me siento mujer y pasado me siento perro otra vez, nací mujer, me voy a morir mujer. Mira, me vas a hacer entrar en eso. Mira, entonces, ¿qué es el wokeismo? Ella, por ser mujer, es oprimida por él, que es hombre, y esto es una relación de opresión que se llama patriarcado. Bien, vamos a la orientación sexual. El heterosexual es el opresor del homosexual en algo llamado heteronormatividad. Estas son palabritas raras, pero son las que usan en la academia woke. En la universidad, todos los chicos de la universidad son los que no viendo aceptan a los homosexuales. A ver, supuestamente cualquier heterosexual sería un opresor del homosexual simplemente por ser heterosexual. Queda claro. Esto es lo que dice eso el es una wokeismo. gran mentira. Una gran mentira, totalmente. Ahora, sigamos. Identidad de género. Estamos los cisgénero, que seríamos los que nos percibimos con nuestro cuerpo verdadero, pues real. Es lo que te digo. Es que sí. A ver, lo que antes era una persona normal, hoy en la academia se llama cisgénero. Frente al transgénero, que es el oprimido. Pero a ver, por el tiempo que nos queda, Agustín Laje, nos queda un minuto, no nos va a dar. Sí. Pero a ver, este discurso del wokeismo, sí. Estas agendas del globalismo, no cambian nada. Lo único es que confunden mucho más. Eso es. O sea, el wokeismo de hoy confunde más al otro, divide más al otro y señala más al otro. Deciden del conflicto político a la sociedad. Porque además a todo esto que dije hay que sumarle etnia, raza, Imagínate. hay que sumarle nacionalidad, hay que sumarle un montón de cosas más donde necesariamente la lucha política va a ser entre papá y mamá,
Hijo, hija, hijo y padre, vecino y vecina. Es que el wokismo te vuelve intocable. Te vuelve intocable, te vuelve víctima y te vuelve un sujeto ultrapolitizado con tus relaciones normales y en cambio vas a buscar un salvador arriba. ¿Quién? El político. El político ya no es alguien que me puede oprimir. El político es quien me va a salvar de la opresión que mi papá me está haciendo, que mi mamá me está haciendo. Eso es el wokismo y es el marco ideológico favorito de los globalistas. ¿Cuándo te vas? Bueno, yo mañana me tengo que ir a San Luis Potosí. Tengo una charla que dar allí, abierta al público. Todos los datos están en mis redes sociales. Después voy a Morelia el día 5. Pero regresas a Ciudad de México. Y regreso el día 6 a Ciudad de México a dar una conferencia. Bueno, si se puede, nos reunimos antes de que te vayas. Vamos a intentarlo. ¿Otra vez aquí? Pero yo vengo con todo gusto. Sí, porque el tema nos quedamos verás, en el mero mero. Aquí está. Verás que Globalismo. Ahí ¿Sabes? está. De Agustín Laje. Bueno, hasta ahí entonces con esta entrevista de Agustín. Y justo esa ahí que me aparecía en pantalla es la que vamos a ver en el próximo programa, la que nos queda pendiente para ver en el próximo programa. Esa y... a ver, ¿qué otra? Tengo... esta... ok, en Cárdenas, México también. Y tengo, bueno, la vieja de globalismo que había sido censurada. Que esa no sé si verla, porque bueno, pueden censurar el canal. Ya veremos. Sí, no, la vamos a ver. En todo caso, yo ya más o menos me doy cuenta por dónde viene la mano de la censura, así que en todo caso cortaré esos fragmentos. Y bueno, después lo que va surgiendo de Danan, las entrevistas de Danan, los videos de Pablo Muñoz y Turrieta, ecos del saber de Miklos Lukács, Nicolás Márquez, bueno, varias cosas más para el próximo programa. Bueno, gracias a todos por haber estado en este vivo. Ahí justamente lo que decían algo de recién de Soros, ahí en el chat ahí que se había armado debate. Imagínense ustedes, siendo millonarios a nivel de Soros y teniendo la chance de poder financiar todo lo que ustedes piensen políticamente como está bien. Bueno, fíjense para dónde está yendo Soros. Por eso es que Soros hoy está identificado con las izquierdas y con el feminismo y todo eso, porque está financiando justamente esos lados. Vlad, ¿puedes revisar algo? Silvia Ruck en Chile. Bueno, ahí lo voy a buscar. Lo voy a buscar ahora en breve. Gente, abrazo grande para todos, cuídense y nos vemos en el próximo programa. Buen fin de semana para todos.